Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Ángeles y soy la anfitriona del podcast Enséñame a Crecer, un espacio que surgió hace algunos meses ya y que va dirigido a mamás, papás, cuidadores, maestros, maestras y a todas aquellas personas que desean aprender acerca de cómo es este fascinante mundo del aprendizaje de los niños. Y bueno, hoy quiero presentarme de manera formal en este espacio y explicarles un poco de cómo surge Enséñame a Crecer y cuál es el propósito de este podcast. Bueno, pues para quienes ya tuvieron la oportunidad de escuchar el episodio 1, como les dije, mi nombre es Lisbeth Ángeles y soy profesora de educación especial en el nivel de preescolar. Yo trabajo en una USAER, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular en el Estado de México. Este es uno de los servicios que Educación Especial tiene dentro de las escuelas regulares con la finalidad de promover la plena inclusión de los niños y niñas que enfrentan barreras para el aprendizaje, ya sea que estén asociadas a una discapacidad, a alguna condición en específico, a alguna aptitud sobresaliente. Y bueno, desde que yo inicié a trabajar hace ya casi 20 años, tuve la fortuna de que me mandaron a laborar a educación especial. Solo tuve la oportunidad de estar como educadora frente a grupo aproximadamente 4 meses. Y durante esos 4 meses tuve la fortuna de trabajar en una comunidad donde eran evidentes las carencias de esta población. Por primera vez tuve la posibilidad de trabajar de manera directa con un alumno que presentaba dificultades severas en el aprendizaje y en la conducta. Cuando yo era practicante, nunca pude ver en las aulas donde practicaba a alguno de estos niños y niñas. Y ya les platiqué en el episodio número 1 que esto se debe a que precisamente en aquel entonces las USAER estaban en plena creación. Estos niños de educación especial, como se les ha llamado por tanto tiempo, estaban segregados en escuelas especiales. Escuelas para sordos, escuelas para ciegos, escuelas para niños con discapacidad intelectual. Ya se comenzaban a formar algunos grupos en ciertas escuelas, pero se mantenía esta visión de segregación todavía muy marcada. Afortunadamente, en esta década de los 90 aproximadamente, México entra a varios de los tratados internacionales que promovían ya la integración educativa. Y con las reformas hechas al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación en aquel entonces, bueno, pues las USAER surgieron dentro de las escuelas regulares, insisto, como un intento de poder integrar a los niños. Hoy en día ya no hablamos de integración educativa, sino de inclusión educativa. Y tampoco se habla tanto de necesidades educativas especiales porque antes se pensaba que las necesidades eran propias del niño o de la niña. Y entonces que para compensar el aprendizaje o poder lograr que accedieran, pues todos los apoyos estaban dirigidos hacia la persona. Sin embargo, con todos los cambios que ha traído la inclusión educativa y toda la investigación alrededor, hoy hablamos de barreras para el aprendizaje porque se sabe que estas barreras surgen de la interacción entre el individuo con sus entornos, ya sea la familia, la escuela, la sociedad u otros en los que interactúe. De tal manera que una persona con discapacidad puede o no presentar barreras y requerir o no algún apoyo. Y bueno, nosotros como personal de USAER estamos en las escuelas para básicamente 3 funciones. La primera es asesorar a las y los maestros para que ellos estén en posibilidad
precisamente de incluir a los niños y niñas que presentan alguna discapacidad, alguna aptitud sobresaliente u otra condición en específico dentro de las aulas regulares, ya sin hacer esta separación de los alumnos. También tenemos como función el apoyar y acompañar directamente a estos niños y niñas dentro de las aulas, porque es el espacio donde ellos deben de permanecer en mayor medida. Y finalmente tenemos también la función de orientar a las familias. Y aquí es precisamente donde surge Enséñame a Crecer a raíz de la pandemia. Hasta hace un poco más de un año, cuando todavía estábamos en modalidad presencial, una de las funciones que nosotros realizábamos después de la detección de los niños y niñas que presentan alguna discapacidad, alguna condición o que enfrentan barreras para el aprendizaje, bueno, pues comenzábamos a orientar a las familias para saber de qué manera ellos podían contribuir en el proceso educativo de sus hijos y de sus hijas. Sin embargo, al transitar a una modalidad a distancia, pues tuvimos que buscar otras alternativas. La mayoría, bueno, pues casi siempre era a través de videollamadas, a través de mensajes, a través del uso de alguna de las plataformas para conectarnos en línea. Pero a veces esto no es suficiente. Algo que les puedo comentar de manera general es que en los años que llevo trabajando, he visto cómo reiteradamente muchas de las educadoras tienen una queja recurrente. Cuando un niño o niña ingresa al preescolar y tiene alguna condición u observan que hay alguna situación por ahí que no está dentro de lo esperado y estos pequeños o pequeñas son referidos a la USAED, bueno, pues empieza todo un proceso de detección y de evaluación en el que está incluido el niño, la familia y la docente. Pero comúnmente surge la queja. ¿Por qué la familia no apoya como debiera a su niño, a la educadora, al personal de educación especial, si es evidente que este pequeño o pequeña requiere de algún apoyo? Y la realidad es que afortunadamente hasta el día de hoy no he tenido la posibilidad de conocer a alguna mamá, algún papá que no nos apoye porque no quiera realmente. La mayoría de las veces esto ocurre por desconocimiento, porque quizá todavía están atorados en el proceso de duelo, tal vez en la negación de que su niño o niña tenga determinada condición o una discapacidad, y porque poco conocen de las implicaciones de esto y cómo ellos pueden apoyar desde el hogar. A veces se piensa que el trabajo fuerte lo va a realizar un especialista cuando lo llevamos a terapia, cuando lo llevan a la escuela, cuando está en contacto con otras personas, pero los papás pocas veces conocen cómo pueden ellos apoyar desde casa y con los recursos que tienen. Cuando un niño en esta situación nos es referido, lo primero que hago es preguntarle a la familia: ¿qué tanto conoce usted, mamá o papá, acerca de la condición o de la discapacidad de su hijo o hija? Y es muy común que todos los papás respondan: bueno, pues es que cuando lo llevé al médico o cuando nació me dijeron que a lo mejor con el tiempo iba a presentar problemas de aprendizaje. Pues es que me dijeron que no habla porque yo no le he enseñado, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. Bueno, pues es que me dijeron que nació con una discapacidad motriz, pero no sé qué es eso, ni sé cómo le tengo que ayudar. Hay papás que tienen un conocimiento mucho más amplio de la condición de sus niños y saben a dónde llevarlos, saben con qué especialistas recurrir, y sobre todo tienen los recursos necesarios para hacerlo. Pero hay muchas otras familias que desconocen toda esta información. Quizá solamente se quedaron con este diagnóstico que el médico tratante dio, pero nunca se dedicaron a conocer a fondo qué implicaciones en lo personal para su niño o niña traía esta situación, en lo familiar y en lo escolar. Y es hasta que llegan
a la escuela, en este caso el preescolar, que ellos se percatan de que deben agregar otro tipo de apoyos desde el hogar. Y bueno, en este sentido, la situación es precisamente el poder contar con los elementos que yo mamá o yo papá requiero para poder acompañar el aprendizaje de mi niño o de mi niña. Saber cuáles son los recursos y las fortalezas que como familia o como padre o como madre poseemos precisamente para poder apoyar estos procesos. Es así que surge Enséñame a Crecer. Siempre he pensado y siempre he defendido que solo en la medida que los papás y las mamás y las familias en general cuenten con la información necesaria, podrán estar en posibilidad de apoyar a sus hijos e hijas a elevar la calidad de vida que merecen. Y bueno, pues entonces, en Enséñame a Crecer hemos destinado a hablar en cada uno de los episodios sobre diferentes temas que van relacionados con el desarrollo de los niños, con algunas discapacidades, con algunas fechas importantes y cómo las celebramos y cómo esto impacta en las formas de crianza que tenemos hacia nuestros niños y niñas, cómo podemos apoyar desde la escuela si somos maestros o maestras, aunque no seamos especialistas de educación especial, pero sobre todo cómo las familias pueden aplicar acciones de manera diaria con todo lo que hay en el hogar para favorecer el aprendizaje de sus niños y niñas. Y pues hasta el día de hoy ya llevamos 15 episodios de Enséñame a Crecer. Y estamos llegando ahora también a YouTube. Y bueno, quise hacer este video de presentación precisamente porque el podcast, bueno, pues solamente se reproduce a través de audio. Pero para mí era importante que ustedes conocieran quién es la persona que está detrás del micrófono y cuál es mi propósito. Y bueno, en este sentido, quiero pedirles también que me apoyen. Esta información es valiosa. Quizá nosotros no tenemos niños o a lo mejor no tenemos un niño o niña con discapacidad dentro de nuestras familias, pero tal vez sí conocemos a alguien que lo tenga y que por momentos pudiera sentirse perdido y no saber cómo apoyarles. Les aclaro que esto no sustituye de ninguna manera la valoración y la atención individual que cada caso debe recibir, pero sí podemos encontrar aquí diferentes sugerencias de cómo podemos ayudar a estos pequeños. Y para las personas que de repente suelen pensar, no, a mí esto no me interesa, esto de la discapacidad, porque no tengo familiares con discapacidad, no tengo amigos con discapacidad, no convivo con nadie que tenga alguna discapacidad. Bueno, pues déjenme decirles que como parte de una sociedad, también nosotros podemos hacer diferentes acciones que contribuyen a la inclusión de las personas con discapacidad. Y entonces debemos también informarnos para poderlas llevar a cabo. Muy bien, pues esto es todo por ahora. Espero que puedan seguirme y que poco a poco este canal vaya creciendo un poquito más. Hasta luego.